Buenas tardes, yo soy Rubén del Archivo de las Izquierdas de Rosario. Somos parte de la organización de esta actividad. ¿No está Hernán? Somos la organización de esta actividad, ¿no es cierto? Sí. Bueno, nos hubiera gustado hacerlo con más gente. No, bueno, el archivo un poco es un proyecto independiente que se gesta a partir de lo que un grupo de personas relacionadas con la militancia de las izquierdas en general se propone, que es mantener un espacio de memoria para la construcción de un futuro crítico y de un pensamiento crítico en relación a la militancia. Nosotros empezamos a trabajar el proyecto del archivo con un pequeño grupo que se fue agrandando un poquito más hacia personas y gente que se ha involucrado en el proyecto. La intención nuestra es generar un espacio en donde se pueda reservar o preservar materiales de militancia para que las generaciones y las personas que tengan inquietudes con respecto a la crítica sobre la militancia o aprender de las actividades que se han hecho o poder tener un pensamiento crítico sobre las acciones que hemos determinado como militantes lo pueda hacer, tenga acceso. En general el conocimiento es una cosa reducida a espacios donde se genera el conocimiento y para nosotros es una construcción colectiva, por lo cual, bueno, decidimos impulsar el archivo. Creemos que aquellos que pierden la memoria militan con la memoria de la clase enemiga, por lo cual nosotros queremos preservar nuestra propia memoria y las herramientas para poder construir un presente distinto y un futuro mejor. Y bueno, eso es el archivo, no es otra cosa, no tiene bandería política establecida, por más que algunos de nosotros tengamos posiciones políticas tomadas, por eso es de las izquierdas. Y el archivo tiene tres aspectos importantes para nosotros. Uno es el archivo físico, o sea, la acumulación de material y documentación. Otro es el digital, que es lo que vamos logrando digitalizar y subir a nuestra página en internet, que es la del archivo de las izquierdas. Y otra es, como archivo, hacer entrevistas de vida. Nosotros estamos embarcados en entrevistar compañeros que tengan muchos años de militancia para poder preservar esa experiencia y esa historia, para que se entienda en qué contexto se empezó a militar en distintos momentos. Y otra pata, serían cuatro, sería esto, que es la divulgación y el debate de ideas. Para nosotros sería muy fácil encerrarnos en el living de la casa, porque el archivo está en un departamento, en el living del departamento y discutir sobre lo brillante que somos y las grandes ideas que tenemos, pero bueno, eso ya lo hicimos y fracasamos. Y bueno, la idea es generar un debate de ideas y que se pueda pensar en voz alta, construir espacios donde podamos pensar en voz alta y haya respeto por las opiniones. Bueno, el año pasado logramos hacer 3 actividades en ese sentido y este año arrancamos con Gabriel. Gabriel en un sentido es el padrino del archivo, aunque él no lo quiera reconocer, porque nos inspiramos en su experiencia. Gabriel forma parte o es fundador del archivo Topo Blindado, que es un archivo muy rico e interesante sobre las organizaciones político-militares. Tiene, bueno, cofundador de la lucha armada en Argentina, de la revista Lucha Armada en la Argentina. De la revista, ¿no? De la revista, no. De la lucha armada, no. Hay muchos que se adjudican ese punto. Y después, bueno, impulsaste la construcción del archivo de la ESMA. Digamos, es un archivero, básicamente. Y es un compañero que tiene un manejo de la historia, de una parte de la historia que nos interesa revisar y discutir. Y bueno, hoy vamos a abordar esta temática de la conflictiva relación entre el peronismo y marxismo. Y yo no tengo más nada. Quiero decirle una sola cosa más sobre el archivo de las izquierdas. Es absolutamente autogestivo, no recibimos ningún tipo de financiamiento. Lo que quiere decir que estamos cagados de hambre, por lo cual cuando en algún momento vamos a pasar una cajita, si pueden contribuir para que podamos seguir sosteniéndonos, o si alguien se quiere acercar y averiguar y ver y usarnos, estamos a disposición, pero bueno, es para que entiendan por qué después le vamos a pasar la manga. Gracias, y un aplauso para Gabriel, por favor. Bueno, muchas gracias. La verdad que estoy muy contento, aparte de que soy un abonado a las invitaciones de Rubén. ¿Se escucha bien? Un poquito más. Que soy un abonado a las invitaciones de Rubén. Hoy particularmente estoy
contento por la presentación de este tema. En realidad esto iba a ser la presentación de un libro que no salió. Va a salir teóricamente en un par de meses. La historia del libro la reseño muy brevemente. Quiero ser en general breve porque me gustaría más dialogar y discutir. Yo sobre todo quiero hacer disparadores para discutir un poco. La idea del libro nació exactamente en el año 2000 con un encuentro casual callejero que tuve con Eduardo Luis Duhalde sobre una experiencia política que difícilmente apostaría a que ustedes no conocen, porque es escasamente conocida dentro de todo el universo popular, que es la de el PROA, Partido Revolucionario de los Obreros Argentinos. Es una experiencia prácticamente desconocida de una organización política que no le hacía nones a la cuestión armada, que era realmente mi particular interés. Y la idea mía fue reconstruir la historia organizacional del PROA. Al poco tiempo el libro se me fue por completo de las manos, porque fui descubriendo que la importancia del PROA como organización en sí era absolutamente pequeña, después lo vamos a explicar un poquitito más, y sin embargo tenía una enorme trayectoria previa que le da una sustancia, le da una espesura a su organización de niveles realmente extraordinarios. La idea era venir a hablar y debatir entonces sobre esta organización prácticamente desconocida que surge a la arena política nacional inmediatamente después del asesinato de Rodolfo Ortega Peña el 31 de julio del 74. Ahí prácticamente nace el PROA, julio-agosto del año 74, y va a desaparecer, o mejor dicho, van a desaparecer la enorme mayoría de sus militantes en junio del 77. En el año 76 comenzará una trayectoria en el exilio a través de algunas de sus dirigentes más importantes, sobre todo de Duhalde, y extenderá su vida hasta el año 83, cuando se autodisuelve en el exilio, pero ya con el nombre de CADU, Comisión Argentina por los Derechos Humanos, una organización extraordinaria y quizá pionera y de enorme importancia en la difusión de lo que era la dictadura argentina desde el 76. Si nos preguntamos cuál es la importancia del PROA, y vamos a ser muy claros en esto, nos tenemos que preguntar, ¿fue importante su incidencia en el movimiento social local? Yo me apresuro a decirles que no tuvo ninguna incidencia. El PROA apenas tuvo una limitadísima participación en algunos y puntuales conflictos sindicales. Por ejemplo, la fábrica Indiel en el 74-75 tuvo una sola publicación de un solo número que sale en diciembre del 75, enero del 76, y casi no editó folletería ni volantes. ¿Llegó a tener algún tipo de desarrollo organizacional importante como para dedicarnos a estudiar el PROA? Tampoco. No llegó a pasar de unas pocas docenas de militantes encuadrados y tuvo un ínfimo aparato logístico, 2, 3 casas operativas y no más. ¿Protagonizó el PROA alguna operación altisonante que la haya proyectado a nivel nacional? Ninguna. Planificaron varias y de gran envergadura, si hubiesen sido realizadas, pero no se hicieron. Entonces, si no tienen incidencia en el movimiento nacional, no tuvieron un desarrollo organizacional notable, no participaron en ninguna actividad que la haya lanzado nacionalmente, ¿qué importancia tiene?
insisto, su trayectoria previa, lo que intentó hacer y no fue. ¿Por qué? Porque en realidad el PROA va a ser el resultado de una serie de frustraciones organizacionales anteriores que van a ensayar diversos sectores marxistas y peronistas, en realidad diversos marxistas y peronistas, en los intentos de converger en un mismo proyecto común. Es decir, cuando hablamos del PROA, hablamos de los sucesivos encuentros, desencuentros, malentendidos que hubo, desencantos que hubo entre peronismo y marxismo. Las dos máximas figuras del PROA van a sintetizar esto. Eduardo Luis Duhalde, que proviene desde muy jovencito, desde el marxismo, y converge en el peronismo. Y Haroldo Lo Giurato, un extraordinario militante de la resistencia peronista, que termina en el marxismo. Es decir, entre 1956, que comienza todo este periplo, y 1973, se van a dar estos cruzamientos. Y ambos van a encontrarse en la misma organización en el 74. Algo muy similar, periplos itinerarios revolucionarios muy similares van a tener casi todos los integrantes del PROA, que provienen de los Comandos Populares de Liberación, el CPL de Josami, el FRP de Armando Jaime, el FR17 de Rearte, el MIR, el OPPO. De todas esas organizaciones peronistas y marxistas va a haber desprendimientos que van a terminar con sus militantes en el PROA. En realidad el PROA no es el único intento de síntesis entre marxistas y peronistas. Intentos de sincretismo, intentos de actitud simbiótica entre marxismo y peronismo. Podemos contabilizar la ARP de Cook, podemos contabilizar la FARC de Olmedo, inclusive el CPL de Josami. Más o menos todos con sus claros oscuros, con sus dificultades, con sus contradicciones, todos intentaron concretar la misma idea fuerza, unir lo mejor del peronismo con lo mejor del marxismo. El del PROA, ahí me gusta contar el final de la película rápidamente, va a resultar en esa dirección un nuevo palmario fracaso. Después me encantaría que se discuta si acaso existe la posibilidad de que esa convergencia entre marxismo y peronismo se pueda concretar en una realidad. Pero en el caso específico del PROA, como fue el caso específico de la ARP de Cook, como fue el caso específico de la FARC de Olmedo y la CPL de Josami, la convergencia marxismo-peronismo terminó en ruptura. Lo que iba a ser la posibilidad de un encuentro termina en una fracción. En el caso del PROA, va a terminar constituyéndose como partido marxista, con la salvedad de intentar recuperar lo que ellos van a definir como el peronismo obrero, el peronismo de base, el peronismo de Eva Perón. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? En esta búsqueda del PROA, mejor dicho, de los militantes del PROA, el PROA todavía no existe, estamos en los inicios de la militancia de sus dirigentes y futuros componentes. Este proceso va a implicar una serie de construcciones organizacionales, de las cuales después nos vamos a detener, que son realmente vastas. Primero, Cóndor, Centros Organizados Nacionales de Orientación Revolucionaria. Segundo, el DLDL. No sé si alguna de estas siglas les suena. DLDL, que no tiene ninguna significación como sigla. El GEL, la guerrilla del Ejército Libertador. Y
y varios ateneos obreros en donde los futuros constructores del PROA van a tener una participación excluyente. El Ateneo Libertario Ferrari, el Ateneo Felipe Vallese y el Ateneo Guido Espano. Y aparte de toda esta serie de ensayos organizacionales, en los futuros constructores del PROA va a haber una serie de disputas ideológicas que van a significar acercamientos, fusiones, trabajos en común, debates y rupturas con John William Cook, Hernández Arregui, Silvio Frondizi, el Vasco Bengoechea, Abelardo Ramos y la mayoría de lo que constituye en la década del 60 la izquierda nacional. Todo esto hay que pensarlo, analizarlo, descularlo en un marco político nacional en donde tenemos la actividad de la primera y de la segunda resistencia peronista, la lucha por el regreso de Perón, sobre todo a partir de mediados de la década del 60, el cordobazo y los demás provincialazos, la emergencia de la CGT de los argentinos y los sindicatos combativos, Trelew y la acción de la gremial de abogados, los aprendizajes carcelarios que son centrales en todo esto, es decir, cuando marxistas y peronistas se encuentran en una misma cárcel y comienzan debates extraordinarios que va a significar la fusión de las experiencias y las ideologías de unos y otros. Y finalmente el surgimiento de nuevas corrientes combativas armadas. En la primera parte de la década de los 60, desde el mundo peronista vamos a tener las primeras FAP, las de Rulli, los Uturuncos en el 58, el MRP de Rearte y más ya en los 70, principios de los 70, Montoneros y demás. Y desde el lado del universo marxista, tempraneramente el EGP de Jorge Ricardo Massetti y la FAL del Vasco Bengoechea primero, y más adelante en la segunda mitad de los 60 ya con FAR, FAL, PRT, etc. En todo este proceso de aproximadamente 10, 12, 15 años como mucho, los futuros integrantes del PROA van a virar de las primitivas posiciones nacionalistas populares que tenían, en donde para ellos la contradicción principal era imperio y nación, van a virar a una contradicción principal que van a adoptar, van a ser propia ya en los 70 como burguesía proletariado. Y van a virar de tener como herramienta excluyente en una primera etapa de un movimiento nacional, un frente de liberación nacional, a tener como herramienta principal el Partido Revolucionario. Es decir, en solamente década y un poquito van a cambiar tangencialmente de posición, y todo esto se va a dar en el marco de las interacciones entre peronismo y marxismo. Bien, ¿cuáles son los hitos centrales en este camino del 56 al 74? Podemos, para ser más ordenados, poner una primera etapa entre el 56 y el 66-68. En ese periodo se van a dar un par de experiencias centrales. Primera experiencia central, la experiencia del Vasco Bengoechea en la resistencia peronista. Las dos siguientes tenemos que hablar de la notable influencia de dos pensadores. Primero, Hernández Arregui, reivindicando al marxismo desde el peronismo, reivindicando al marxismo como un método de análisis y el socialismo como objetivo final. Y John William Cook, que también reivindicando al marxismo desde el peronismo y la Revolución Cubana, sosteniendo como central la identidad peronista. Sería necesario subrayar que esta influencia de dos notables pensadores como Cook
y Hernández Arregui no se va a dar en los 70, en donde la dirección fuerte de las organizaciones político-militares, de las dirigencias de las organizaciones políticas, de alguna forma va a ensombrecer e impedir el surgimiento de intelectuales libres por afuera de una organización partidaria que puedan tener alguna incidencia en el movimiento social. El marco de este decenio 56-66, lo extendemos hasta el 68, lo va a dar, por un lado, la Revolución Cubana, cuya influencia en los sectores marxistas va a ser enorme, cuya influencia en los sectores peronistas va a ser mucho más atenuada, muchísimo más atenuada. Sí se va a rescatar de la Revolución Cubana dos cuestiones centrales. Por un lado, un marcado antiimperialismo, y por otro lado, una revaloración de lo que es la acción directa y la fuerza de una guerrilla organizada. Mucho más importancia va a tener, sobre todo para los sectores peronistas, la Revolución Argelina, en donde la aparición de un sujeto histórico revolucionario que no es el proletariado más occidental, sino una capa que Fanon hablaba inclusive lumpenizada, absolutamente marginal y por fuera de lo que es la organización fabril, en donde los sectores peronistas más radicalizados van a asociar con el movimiento y el movimentismo local. Dentro de este marco se va a dar, por supuesto, dos hechos centrales: la resistencia peronista por un lado y la contraofensiva que va a significar el Plan Conintes. Esto, en el marco local, va a significar una ramificación impresionante de conflictos obreros, una lucha armada de muy baja intensidad, pero que va a ser un aprendizaje e increscendo, y lo que señalaba antes de los intercambios carcelarios, en donde de pronto en la mayoría de las cárceles estaba prohibido leer o acceso a algún tipo de literatura, inclusive los diarios, ustedes lo saben bien, los diarios venían completamente tachados, pero en cárceles como Magdalena, por ejemplo, que fue la cuna de varios, fue la universidad de varios futuros dirigentes de organizaciones político-militares, circulaba como libro central Argelia año 8, ¿no? donde escrito por no sé si lo conocen, escrito por un futuro y hasta muy poco tiempo reciente editor de Clarín, así son las paradojas de la vida, pero que fue central para poder popularizar dentro de sectores peronistas y dentro de sectores marxistas la idea de un sujeto popular por fuera del clásico que venía dogmáticamente canonizando las organizaciones marxistas. Repasemos pero muy brevemente estos hitos. La experiencia del Vasco Bengoechea en la resistencia peronista es extraordinaria. No nace como una intención de unir peronismo y marxismo. En realidad es una táctica de los trotskistas locales dirigidos por el Partido Obrero Revolucionario, el POR, que por entonces estaba a la cabeza Nahuel Moreno, que a propósito nunca dejó de estar a la cabeza de todas las organizaciones que dirigió, y que la intención más subrepticia era, por un lado, captar las mejores los mejores militantes del movimiento obrero para captarlos para la propia organización, y tenía la idea, fuerza y absolutamente sobredimensionada, de poder ser ellos quienes radicalicen al movimiento peronista en la resistencia general. No obstante lo descabellado de la propuesta, por un lado, en la práctica el Vasco Bengoechea
realizó una formidable actividad sindical dentro de la resistencia peronista, sobre todo más focalizado en la zona de La Plata, Berisso y Ensenada, que dio como resultado la germinación de numerosas organizaciones obreras en toda la zona, con pequeñas clases obreras que se daban en su propia casa, con enorme cantidad de comités que surgieron a partir de las actividades en los frigoríficos, fogoneadas por el Vasco y por su organización, y con una venta absolutamente increíble de la prensa partidaria trotskista, Palabra Obrera, que reivindicaba en el subtítulo el liderazgo de nuestro líder, el general Perón, que llevó al POR, al Partido Obrero Revolucionario, a cambiar de nombre, aprovechándose de que Palabra Obrera era conocido en todas las barriadas obreras. Digamos, ese oportunismo da cuenta de la masividad y de la llegada del mensaje del Vasco y del accionar del entrismo en el peronismo. El entrismo en el peronismo del Vasco Bengoechea no se puede tomar como un sincretismo entre peronismo y marxismo, sino como una táctica del trotskismo morenista. La sola experiencia despertó una avidez y un interés enorme en una enorme cantidad de marxistas independientes, que vieron por primera vez la posibilidad de poder compenetrarse con las bases peronistas. La segunda, la influencia notable de Hernández Arregui, que habría que profundizar apenas un poco ahora, es que Hernández Arregui, a partir de 3 obras que se publican más o menos entre el 59 y el 63, que es El Ser Nacional, Imperialismo y Cultura y Nación, intenta dar desde el marxismo, con una identidad peronista, las claves del colonialismo cultural norteamericano en los países dependientes. Estipula etapas concretas del desarrollo de lo que él llamaba el desarrollo de la conciencia nacional. Y le otorga al peronismo la capacidad de convertirse o de ser una etapa decisiva en ese desarrollo de la conciencia nacional. Este pensamiento de Hernández Arregui se cruza con el de John William Cook, que hablaba del peronismo y de Perón como momentos claves en la independencia de la conciencia de clase de los trabajadores, y que terminaba difundiendo o definiendo la identidad peronista como la identidad revolucionaria por antonomasia. En esto, tanto Hernández Arregui como John William Cook van a coincidir en una fórmula que van a divulgar y va a ser sumamente atractiva para diversos sectores. No se puede ser revolucionario si no se es peronista. Cook va a constituir, después de un periodo breve en donde es expresamente el delegado central de Perón y el principal dirigente de lo que era la resistencia peronista desde el exterior, con los mandatos de Perón a la resistencia local, va a constituir la ARP, la Agrupación Revolucionaria Peronista. Pero va a cifrar la mayor parte de su esfuerzo en gestar una suerte de incidencia personal sobre Perón. El esfuerzo de Cook de que Perón, de Ciudad Trujillo, vaya a La Habana y no a Madrid, va a ser uno de los ejemplos más paradigmáticos. Es decir, la idea de Cook es incidir en radicalizar las ideas de Perón para que él pueda radicalizar al movimiento que lo estaba aguardando en la Argentina. Hernández Arregui va a tomar otro camino y va directamente a hacer una organización propia en el país. Y en el año 64 va a fundar lo que llamaba antes el Cóndor, teniendo como central
como idea central, adoptar el método marxista de análisis para el estudio de la historia local. La idea de Hernández Arregui y de Cóndor atrae a un sector marxista bien definido, que es el de Carpani, Botnik y Belloni, que por entonces sacaban una revista que se llamaba Programa para los Estados Unidos Socialistas de América Latina. Tienen un manifiesto inaugural en el año 64, muy afectos a los hechos simbólicos, hacen un hacen un acto en el que participa Duhalde, Ortega Peña y todo el grupete original. Colocan un cuadrito que hizo para la ocasión Carpani de Felipe Varela, que es uno de sus mentores de la patria grande americana, y señalan de que ellos no quieren constituirse en un partido, pero cualquiera que quiera adherir a Cóndor debe tener como idea central que la clase obrera peronista va a ser la hegemónica en la lucha contra el capital y contra el imperialismo. Reivindican como central el objetivo de revolución nacional. El proletariado peronista será la vanguardia. Critican al Partido Comunista y al Partido Socialista por dogmáticos y pequeños burgueses, e introducen lo que va a traducirse luego en una incipiente crisis, la idea de que hay sectores de la industria nacional e inclusive de la Iglesia que pueden ser progresistas y que constituyen en un determinado momento unos aliados principales. Curiosamente, tratándose de un autor que reivindica el método marxista, la contradicción principal, burguesía-proletariado, no aparece en ningún momento. E insisten en la idea de la contradicción principal, imperio, las grandes metrópolis, nación, el pueblo. Esto hace estallar una crisis pequeña con el sector más definidamente marxista, al que le ha servido la idea de una burguesía y una iglesia con características progresistas, pero anteriormente, poco antes, existe una crisis central, que es la más importante de todas y que termina con el proyecto Cóndor en fracaso. Y es el convite que se le hace a John William Cook para que participe y se incorpore a Cóndor. Cook renuncia a esa participación con una extensísima carta, que no se las voy a leer todas, es una carta muy poco conocida, no se las voy a leer todas, pero hay una definición clara de Cook que dice así: podemos decir en una tribuna que queremos eliminar el capitalismo, librarnos del imperialismo y darle los bienes de producción al pueblo, y arrancaremos aplausos. Ese mismo auditorio, si nos declaramos marxistas, dice Cook, nos mirará con desconfianza, no sabrá a ciencia cierta en qué juego andamos, y en lugar de ver allí la culminación del peronismo, pensará que hemos cambiado de chaquetilla. Es irracional, ilógico y todo lo que se quiera, pero es exacto. La idea de Cook es entonces bárbaro con el análisis marxista, bárbaro como que estudiemos todo con el materialismo dialéctico, ni se les ocurra ni por las tapas decir que somos marxistas, porque violamos la identidad central del pueblo peronista. Por lo tanto, el fracaso es asegurado. Esto, por supuesto, entre la no aceptación de Cook, entre la ruptura del grupo Carpani, entre la crisis que se da con Ortega Peña y Duhalde, que comienzan a dudar en sus planteos y finalmente adoptan una identidad peronista revolucionaria, más cerca de Cook que del propio Hernández Arregui, hace que Cóndor, sin mayor pena ni mayor gloria, termine desapareciendo. Ortega Peña y Duhalde
se van a dedicar a continuar con el sello Cóndor, pero casi exclusivamente a la producción historiográfica, y van a emprender una muy prolífica producción en donde van a tratar de entender en clave imperio-nación la historia argentina, haciendo sin mayor pausa ni mayor ruptura una continuidad entre las luchas de los montoneros del siglo XIX y las luchas de los descamisados en el siglo XX. En su intento de seguir hurgando en la posibilidad de que haya una recuperación del marxismo desde la identidad peronista, Duhalde y Ortega van a continuar persistiendo en ese camino y se van a ligar ahora, en el año 63-64, con un desprendimiento de Tacuara. Se van a ligar con el MNRT de Joe Buster, que en agosto del 63 había protagonizado el famoso asalto al Policlínico Bancario y que ya en principio del 64 habían sido capturados varios de sus militantes. Primero, se van a acercar como defensores de los presos del Policlínico Bancario, del famoso operativo Rosaura, y luego van a ensayar una actividad conjunta que va a ser la edición de un folletito que van a firmar conjuntamente y donde van a dar 8 definiciones sobre el peronismo, en donde van a decir que el peronismo es un movimiento nacional de masas que está desarrollando su propia vanguardia revolucionaria que surge de su propio seno, que toda tentativa de construir vanguardias revolucionarias por fuera del peronismo está necesariamente destinada al fracaso, en un mensaje directo a todos los sectores vanguardistas del marxismo. Reivindican la espontaneidad de las masas, que para ellos ha sido y es revolucionaria. Definen a Perón como una categoría histórica, que será quien dirija el proceso de liberación nacional. Definen el regreso de Perón como en sí mismo un planteo y un hecho que sería revolucionario, que agudizaba la lucha de clases y consolidaba la conciencia histórica y política del movimiento obrero. Definían la pacificación del país como el triunfo del peronismo y el regreso de Perón al poder como el regreso de la clase obrera al poder. Y por fuera del movimiento de masas peronista no hay ninguna izquierda que sea viable. Esa es la definición que logran en un intento de unir marxismo y peronismo. Uno se pregunta, ¿y dónde diablos está el marxismo? Porque esto es toda una profesión de fe que está muy bien, se podrá discutir o no, en que siguen insistiendo en el marxismo como el método de análisis de la sociedad por excelencia. Lo cierto que el proyecto Cóndor de Duhalde y Ortega y el MNRT, el Tacuara de Joe Buster, también fracasa, naufraga, en parte porque toda la gente del MNRT está presa, en parte porque la viabilidad de esto realmente era inatractiva para casi todos. Más allá de estos intentos, por fuera de todos estos intentos, también hay vida en otras organizaciones y en otros intentos políticos. La llamada segunda resistencia peronista, a partir sobre todo del 63, da lugar a la formación de nuevos grupos políticos, entre ellos y fundamentalmente las primeras FAP de Jorge Rulli,
que abrazan la idea de la acción armada directa, descorazonados de la posibilidad de reintegrar a Perón en el poder a través de un golpe militar amigo. El fracaso del general Iñiguez años anteriores había sepultado por completo la posibilidad de que una fracción del ejército vuelva a colocar a Perón en el poder. Aparte de las primeras FAP de Rulli, surge en un proceso que con sus cambios tiene puntos de continuidad con lo que va a suceder en el 73, con la JP sobre todo y la campaña electoral a favor de Cámpora. En el año 63 también un sector de la juventud peronista más radicalizada, el sector de Rearte, del MRP, se va a poner en los hombros la campaña por el regreso de Perón y va a, digamos, sin mayores ambigüedades, va a adoptar como la posibilidad de acción directa, no solo la participación directa en los conflictos fabriles, sino la acción armada. Surgirá otros grupos, el DLDL, en donde va a empezar a figurar uno de los futuros dirigentes del PROA, Haroldo Lo Giurato. Y en el 1968, todo este proceso de formación de nuevos sectores radicalizados del peronismo van a converger en el Congreso de la JP en el 68, el último que asiste John William Cook, en donde estos diversos sectores van a terminar apelando al debate sobre la aplicación o no de la lucha armada para forzar el regreso de Perón. En este Congreso, Rearte va a tomar como posición que la lucha armada debe ser la culminación de un proceso de movimiento social increscendo, y Lo Giurato va a tomar la posición de que la lucha armada debe ser previa y debe anteceder al movimiento social increscendo, debe ser la base sobre el que el movimiento social luego se apoye. Y va a aparecer la FAP, reconvertida desde el 63 de Jorge Rulli al 68, con la idea de lanzamiento inmediato de una acción armada contra lo que era la Revolución Argentina de Longañato y demás. De hecho, al poco tiempo va a salir el proyecto de Tacorralo, frustrado, que va a ser desarmado rápidamente por policía y gendarmería. Lo cierto es que lo que se está instalando de una manera decisiva es la idea de la lucha armada como acción directa. Y aquí comienza otro proceso interesante que es para debatir. ¿Cómo se llega a este plano y de qué manera se llega a este plano? El grupo de Lo Giurato, que estaba en el DLDL era una agrupación sin mayor pena ni gloria, que había adoptado un nombre de lo más intrascendente, si se quiere, pero es interesante para pensar cómo funciona la idea de epopeya, la idea de mito, la idea de leyenda en la configuración subjetiva de los propios grupos. DLDL es una leyenda que dice que Perón, en un determinado momento, en un aeródromo, se puso a ayudar a un aviador a estacionar un avión, diciéndole DLDL para acá, DLDL para allá. Quedó establecido que Perón tenía una capacidad tal de dirección que podía llegar a buen puerto cualquier barco, a buen hangar cualquier avión y, por supuesto, cualquier proyecto político. Quedó implantado por un lado. Por otro lado, hay otra leyenda que dice que DLDL se había hecho un avión argentino de fabricación argentina, y Perón estaba hinchado un poco las pelotas de que no se lo bautizaba de alguna forma. Entonces permanentemente le decía a los constructores: DLDL, pongo un nombre, DLDL, pongo un nombre. Y le pusieron DLDL en homenaje a Perón. Lo interesante, y eso parece ser que es
lo que no es leyenda, sino lo que es cierto, lo interesante es que el grupo de los Yurato, más radicalizado dentro del peronismo, adopta como idea de dele de que Perón podía llevarnos a buen puerto siempre, y adoptan ese nombre. En realidad el grupo no crece, es un pequeño grupo que no tiene mayor incidencia en nada, hasta que comienza a ligarse con sectores que rompen con otro grupo marxista que era el MIR, que era Marcha, perdón, y comienza un debate sobre la necesidad de operar de forma inmediata o no. Se llega a la conclusión que sí, y en el año 68, escaldados de decir somos marxistas y no tener demasiado arraigo en ningún lado, y escaldados de las maniobras de Perón con sectores radicalizados del peronismo, pues le habían perdido toda confianza después que Perón deja en las nubes al MRP. Después esto lo podemos profundizar un poco. Deciden salir a la lucha armada con una política de lo que ellos definen como foquismo amplio, sin identidad política definida. Es decir, todos pueden participar, el enemigo es la dictadura de la Revolución Argentina, ese es el programa y la acción es la lucha armada. Y conforman una nueva organización que es el GEL, la guerrilla del Ejército Libertador, que entre el 69 y el 70 va a ser una de las organizaciones político-militares más ásperas, más ambiciosas y que más participación tienen desde el punto de vista militar. De hecho, en la zona de La Plata y alrededores hacen estragos, es decir, hacen todo tipo de robos, hacen todo tipo de asaltos, de recuperación de armas, armerías, peluquerías, automotores, hacen un trabajo extraordinario y con una calidad técnica que la propia Policía Federal Provincial va a destacar, porque tenían como meta no producir hechos de sangre y recuperar todo lo que se pueda en dineros, documentación y logística. Vamos llegando a la etapa del surgimiento de las grandes organizaciones político-militares. ¿Qué hacen Ortega Peña y Duhalde? Prefieren mantenerse en una posición sin partido e incidir sobre todas las organizaciones político-militares. ¿A través de qué inciden? A través de la Defensoría de los presos guerrilleros, con los cuales tienen un trato absolutamente cotidiano, a tal grado de que las organizaciones armadas los llaman antes de hacer una operación, y Eduardo y Ortega Peña están generalmente en las cárceles antes de que lleguen los detenidos. Eso es extraordinario, ¿no? Tan seguros estaban de que había la posibilidad de alguna detención o algo, que los tipos ya los estaban esperando. Entre el año 70-72 trabaja en la Argentina la Cámara Federal en lo penal, el famoso Camarón, una cámara judicial encargada de juzgar y condenar a casi 2.000 militantes de las organizaciones político-militares. Eso significa que miles de guerrilleros están presos, provenientes tanto del marxismo como del peronismo. La cárcel, una vez más, es la gran escuela en donde comienzan a entrecruzarse ideas y perspectivas. Hay cursos, hay lecturas, hay debates, y todo esto, después del 73, va a confluir en una enorme cantidad de militantes que comienzan a buscar nuevos espacios y nuevas organizaciones. Para esa época, Duhalde y Ortega Peña
un poquito más tarde, ya en los prolegómenos de el camporismo, van a empezar a editar la revista Militancia e inmediatamente la revista De Frente. En poco menos de un año van a pasar, si ustedes ven los primeros números de Militancia y los últimos, van a pasar de una defensa acérrima del peronismo en el poder, reivindicando siempre el peronismo de Eva Perón y el peronismo de las bases, a una crítica espasmódica a el peronismo, al que comienzan a considerar la jefatura de una dirigencia reaccionaria y cómplice de las matanzas que se estaban haciendo de militantes populares. De hecho, Ortega Peña, en el número anterior a que sea asesinado, llega a escribir, a propósito de la matanza de varios militantes del PST por la AAA, llega a decir: ¿qué podemos esperar de este gobierno que dirige a las bandas asesinas que matan a nuestros compañeros? En ese lapso termina de consolidarse lo que para Ortega Peña y para Duhalde era la crisis final con el peronismo. La vieja idea de Cook de que el peronismo será revolucionario o no será, comienza a tener una vuelta de tuerca más próxima al no será que al será revolucionario. Y el 31 de julio del 74, cuando es asesinado Ortega Peña, esa tuerca se termina de cerrar. Para Loyurato, que ya está trabajando con Ortega Peña desde que era diputado, y Duhalde, y para Duhalde llega un momento en donde la idea de que el peronismo deja de ser la alternativa posible de confluencia con un proyecto emancipador, radicalizado y socialista, y llega el momento de la ruptura. Año 74, asesinato de Ortega, constitución del PROA. Más o menos para ir cerrando todo este panorama muy general, que con preguntas y debate vamos a ir profundizando, si se puede. El PROA surge como partido marxista casi típicamente trotskista. Partido de cuadros, partido cerrado, en principio cerrado, absolutamente de cuadros políticos. Define el partido no como un fin en sí mismo, sino como un medio. Define al partido como etapa superior de lo que sería la organización clasista de bases, y por sobre todas las cosas define el proyecto en la Argentina: la revolución debe ser socialista, porque se trata de un país capitalista típico, donde no existe una burguesía que tenga alcances progresistas, sino que está aún la más empobrecida de las burguesías, emparentada con el capital extranjero y con los intereses del capital extranjero. En esa proyección va a poner el Partido Revolucionario como una herramienta central y el Ejército Popular como el elemento fundamental para derrotar a la burguesía. Llegan a señalar que el Partido Revolucionario de los Obreros Argentinos debe contestar con una violencia política mayor a la que ejerce la burguesía para sostener su dominio. Sin embargo, se van a diferenciar de las organizaciones político-militares por sustituistas, a las que van a acusar de sustituistas, de querer realizar en realidad no un ejército popular basado en coordinadoras obreras que vaya de la autodefensa a la acción ofensiva, sino limitado a una guerra de aparatos. Y van a tener una proyección sobre el tema de la violencia política que hoy se discute, que actualmente se discute, y que ellos ya habían puesto una prevención realmente extraordinaria.
El guerrillero no es un héroe, el guerrillero no es un hombre nuevo, el guerrillero no tiene una moral superior. Si llega a ser un héroe, si llega a tener una moral superior, estamos hablando de una élite que va a reproducir los mismos estamentos y jerarquías que produce la burguesía. Por lo tanto, la lucha de masas que tendría que emprender una guerrilla se va a convertir en una lucha de élites, donde su correlato va a ser aparato contra aparato. Eso es interesante porque hoy se está discutiendo mucho sobre todo las miradas culturalistas que critican a las organizaciones político-militares. Hablan del espíritu sacrificial, de la superioridad del guerrillero, etcétera, etcétera. Como casi todos los grupos políticos de la época, o casi todos los que militamos en la época, sabíamos que el golpe estaba a la vuelta de la esquina. El PROA también lo sabía, cierra sus filas en el 76, queda reducido prácticamente a 24 o 20 personas como toda conformación, y comienza a gestionar lo que sería la CADU, la Comisión Argentina por los Derechos Humanos. Duhalde se va a Cuba, tiene una actitud que puede despertar sumamente muchas polémicas, pero a mi gusto tiene una actitud extraordinaria. Se va de Cuba por las relaciones que tenía Cuba, Unión Soviética, dictadura militar. Lo dice claramente: desde Cuba yo no puedo realizar ninguna acción contra la dictadura militar argentina. Muy fuerte eso. Termina en Madrid y comienza toda una etapa de proliferación de grupos de exiliados que la CADU comienza a congregar, comienza a reunir, y llegan a hacer una labor de difusión de la dictadura argentina que no tiene parangón. Realmente no tiene parangón. Hacen una extraordinaria difusión de torturas, aparecen las primeras noticias de desapariciones, aparecen las primeras noticias sobre el tema de la ESMA. Se hacen boicots extraordinarios. Por ejemplo, hay equipos de fútbol, jugadores de fútbol, que por el boicot que organiza la CADU y la COBO, que era una de sus subsidiarias con el tema del Mundial, directamente se niegan a venir a la Argentina. Se iba a hacer en la Argentina un Congreso Mundial contra el Cáncer. Por la enorme difusión de la CADU, ese congreso se suspende. Bueno, toda una serie de cosas. Y mientras tanto en la Argentina se dedican exclusivamente a recopilar todo tipo de información sobre desapariciones y demás, que son mandadas al exterior. En el año 77 les tienden una celada en la única casa operativa que tenían, en Marcos Paz, y en un operativo que hace Camps, con bazucas, con una fuerza extraordinaria, con un poder de fuego extraordinario, prácticamente entre los que fusilan en Marcos Paz y las desapariciones que hacen en los próximos 2 días, desarman por completo al PROA, que queda solamente limitado a la actividad en el exilio. Yo iría parando acá, para dar lugar a muchas cosas sueltas que quedaron. Esta es la historia del PROA, chiquita, pequeña, con una trayectoria anterior inmensa, riquísima. Me parece que eso es lo más jugoso que tiene, y me parece que da para replantearse las posibilidades de esas intentos sincréticos entre peronismo y marxismo, que han fracasado en todos los casos. Para preguntarse en voz alta y discutir si es posible o no, por qué han fracasado y si existen posibilidades en la actualidad de algún tipo de acercamiento o qué. Yo dejo lugar a que hablen ustedes, pregunten y demás. ¿Crees que se siente un compañero modelo o te animás con este público feroz?
Si no se cae nadie más de la silla, adelante. No, igual es asociada del sindicato, no tiene problema, no te la van a cobrar la silla. Bueno, tenemos hasta a las 9 tendríamos que terminar la actividad. Son las 7:20. Traten de no pisar las preguntas y levanten la mano. Y levanten la mano, porque, digo, si estamos contando una historia de que durante 15 años un grupete de compañeros se mataron para tratar de llegar a algo, no nos quedemos callados. Es una pregunta, es la primera vez que escucho sobre esta relación Cuba, Unión Soviética y la dictadura argentina. No... Hay mucho material sobre el tema, muchísimo material sobre el tema. De hecho, y como dato duro contundente, en todas las convenciones de Naciones Unidas donde se condenaba a determinadas naciones por el avasallamiento a los derechos humanos, Rusia se abstenía, Cuba se abstenía. Jamás ni Cuba ni Rusia condenaron a la dictadura argentina. Después puede haber toda una serie de especulaciones que tienen que ver con el comercio triguero que hubo Argentina y Rusia, etcétera, etcétera. Pero todo indica que Rusia se compromete en una relación comercial con la dictadura argentina muy fuerte, sobre todo en el aspecto alimentario, y Cuba, atada al engranaje soviético, debió acatar, desde el punto de vista de las relaciones internacionales, el no veto soviético a la dictadura argentina. Esto significa, hay que aclararlo, que Cuba se convirtió en una isla reaccionaria, en absoluto. En absoluto. En el mismo periodo, Cuba tiene una intensísima actividad guerrillera en África. Pero desde el punto de vista de las relaciones comerciales y la geopolítica y la política diplomática internacional, Cuba se alineó con la Unión Soviética. Eso es lo que me llama la atención, porque hay mucha data sobre esto. A nivel internacional no me llamaría tanto la atención por justamente ese parentesco, esa necesidad de alineamiento. Pero a nivel individual, que una persona no pueda agarrar y hacer propaganda en contra de dictadura, que esa sea su manifestación escrita, o sea, es muy fuerte. Muy fuerte. Pero esto me lo dice Eduardo a mí. De hecho, la salida de Duhalde de la Argentina fue muy dificultosa. Realmente lo estaba buscando a él y a todo el PROA, como luego aparece, por ejemplo, demostrado en el caso Perrota y demás. Eran sumamente buscados. Va a Brasil, va a Cuba. En Cuba puede escolarizar a sus hijos, tiene hijos pequeños, tiene una casa en Miramar, en La Habana, le ponen chofer y renuncia a todo eso y se va con toda la familia sin un mango a Europa, se va a Madrid, porque realmente no podía desarrollar la actividad política. Esto es dato duro, real. No, quería confirmar lo último que vos dijiste, es decir, lamentablemente en los últimos años este tema se ocultó mucho, pero el apoyo o el aval de la Unión Soviética a la dictadura de Videla fue un hecho terrible y bochornoso, y bueno, Cuba, que estaba alineada completamente con la URSS, siguió el mismo camino. Eso explica también la política del Partido Comunista Argentino, que era un partido subordinado a Moscú, y de ahí viene el apoyo del PC argentino a la dictadura, o por lo menos su política de apoyo al ala moderada, a la sala de la dictadura, ¿no es cierto?, al ala Videla Viola. Eso es una realidad histórica que es necesario que los que no lo saben lo sepan, digamos, ¿no? O sea, y Cuba cumplió ese papel.
De la misma manera que cuando la insurrección de las masas en Checoslovaquia en el año 68, Fidel avaló la invasión del ejército ruso a Checoslovaquia. Esos son hechos históricos, indiscutibles. Después cada uno que verlo como quiera. Y la razón de fondo es la que el compañero decía, es decir, Rusia desde muchos años antes venía arrastrando una crisis agrícola muy grande, era importador, necesitaba importar productos agrícolas. En ese momento Estados Unidos, por la Guerra Fría, organiza un boicot a la exportación de productos agropecuarios a Rusia, y bueno, uno de los que rompe ese boicot y le acepta vender productos agropecuarios a Rusia es la dictadura argentina. Entonces Rusia, en contraprestación, tapó las barbaridades y las masacres que hacía la dictadura argentina en todos los foros internacionales. Todos. Todos. No se olviden que Rusia... 3 votaciones hubo. Rusia es uno de los 5 miembros, era y sigue siendo uno de los 5 miembros del Comité de Seguridad de la Nación Unida, o sea que tenía el poder de veto para salvar a la dictadura argentina de cualquier denuncia contundente. ¿Vos, Rubén? Sí, bueno, me parece interesante que tengamos que tener este debate, que en realidad está documentado, precisamente porque las personas que tienen menos de 30 años no tienen acceso a esta información, y hay y también, porque yo me voy a referir a la relación marxismo-peronismo, pero digo, yo empecé a militar en los 80 y eso se sabía, y lo sabíamos, y es más, lo debatíamos y lo discutíamos con los compañeros de la Federación Juvenil Comunista, y yo militaba en el Partido Trotskista en ese momento, y había un debate abierto acerca de cuál había sido la política, tanto de la Unión Soviética como de Cuba frente a la dictadura militar argentina. Pero bueno, a mí me interesa un poco también retomar esto. La verdad que primero me agrada mucho la cantidad de gente que hay en este evento. Para nosotros los organizadores realmente nos estamos juntando y diciendo, che, ¿viste cuánta gente vino? Y eso está bueno para nosotros. Pero también con el aspecto de que hay como una inquietud. Yo lo asociaba a toda la exposición de Gabriel. ¿Será algún mérito del que está dando la conferencia? Por eso mismo, porque a mí yo Gabriel lo conozco hace algunos años ya y me encanta porque te habla de un montón de siglas que no sabes ni qué significan, como ahora salió con el DLDL, que para mí sería una consigna de fútbol, pero digamos, está bueno. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros tenemos un periodo de nuestra historia política que no es que nos está vedado, nos ha sido contado de una manera bastante superficial a la ligera, ¿viste? Todo lo que significó del 50 al 70, o sea, a mí siempre me llamó la atención por qué carajo corrientes enteras políticas tomaban las armas y se inmolaban y tenían toda una coherencia con su accionar y su vida en relación al ejercicio de la violencia y en general decían, no, lo que pasa es que la Revolución Cubana influenció sobre, no, ¿viste? Tiene que haber algún tipo de proceso que haya desembocado en el surgimiento de organizaciones político-militares. Y por el otro lado, porque esa apropiación se hizo, lo voy a decir de una manera bastante grotesca en los últimos años, a partir de que hubo una apropiación del setentismo por parte del kirchnerismo, que como que se instauró como los propietarios del setentismo real. Y el proceso ha sido más rico, mucho más complejo, mucho más diverso y mucho más contradictorio que un relato lineal de que, bueno, somos los herederos del 70. Miren, yo tengo 52 años, yo nunca hice ninguna acción militar, pero yo me considero heredero de la militancia. Me considero heredero de toda la militancia clasista. Porque yo no me podría haber nacido a la vida política si no hubiera habido gente que nos hubiera roto el lomo para mantener viva la antorcha de la militancia, más allá de las diferencias políticas. Después ahí está el debate de ideas. Pero en realidad me parece justo y válido este debate y esta discusión y esta exposición que hace, por ejemplo, la figura de Vasco Bengoechea, que es una figura perdida en la izquierda argentina y que a la vez ha sido un tipo que, como bien relató Gabriel, llegó a ser un tipo
reconocido a nivel político como director de una prensa que era la prensa que leían la mayoría de los obreros que querían combatir en su momento, porque, bueno, por una coyuntura especial del peronismo, el peronismo, los líderes peronistas, entre comillas, habían desaparecido. Y hubo un sector de marxistas que pudieron ocupar un espacio y eso es lo que a mí me parece que hasta hoy, el otro día lo discutía en la radio, lo compartía en la radio con los compañeros de Bicho de Radio, que es que la síntesis o la relación, o la compleja relación que los marxistas tienen con un sector del movimiento obrero que es peronista, no se ha logrado resolver. Ahora, sí se encuentra en la militancia cotidiana. Nosotros cuando salimos de estudiar nos encontramos en el mismo territorio muchas veces, principalmente con los militantes peronistas de base, no tanto por lo cual, me parece importante esto, y me parece importante, digo, en un sentido, otra vez. ¿Qué pasó en este proceso en el que devenimos, en que la historia de la década del 70 parece haber terminado en el Centro Cultural Néstor Kirchner? Yo estoy a favor de que lo hayan hecho, no estoy en contra de que lo hayan hecho. Pero realmente es más complejo. Yo hago actividades, vendo libros en muchas actividades políticas, y es bastante más complejo de si lo banco a Perón o no lo banco a nivel histórico. Me parece que está bueno empezar esto. Yo no creo estar haciendo ningún aporte fundamental, realmente. Sino quería, bueno, agradecerles la participación en un sentido y por otro lado, pensar un poco que no lo vamos a resolver en una discusión, pero aprovechar que un tipo como Gabriel nos puede sintetizar un pedazo de la historia en el cual la verdad no estamos enterados, no solo no estábamos enterados muchos de los presentes de que Cuba había tenido esta presión frente a la dictadura. O sea, todo el proceso de ruptura, alejamiento y acercamiento de la década del 70, del 50 al 70, entre el marxismo y el peronismo, está vedada. Y devino en somos los herederos del setentismo. Yo realmente tengo una lectura profundamente crítica de esa. Para mí es una simplificación de la historia y la historia siempre es un poquito más compleja de lo que eso es. Una cosita, un tema que habría que profundizar. Primero, una corrección. En los 70 nadie se inmoló. Los que militamos, ninguno fue a los brazos de la muerte. Todos esperábamos triunfar. Nunca esperábamos morir. Eso que quede clarito. No esperábamos morir. Esperábamos ganar. Perdimos, pero esperábamos ganar. Digo porque la idea de la inmolación es una idea absolutamente establecida y es no errada, es perversa, porque aparte desmiente lo que políticamente fuimos y de lo que políticamente quisimos. Entonces, no, te iba a preguntar, ahora que estabas hablando de esta inmolación, si pensar en la inmolación no es de algún lado ponerse en bancar de nuevo la teoría de los dos demonios, porque si yo me inmolo es porque estoy en guerra con alguien, voy a morir. Si no es de alguna manera simbólica de venir de nuevo a sostener eso, de traerlo o de... no lo sé. Lo que sí sé es que los sentidos de la militancia no están fecundados por los imaginarios solamente. Tenemos tradiciones, tenemos ideología, tenemos ideas y nos hacemos cargo de trayectorias organizacionales y programáticas. Nosotros fuimos a la militancia, ya sea considerando la guerra, que la consideraron muchísimos, o no por el imaginario del hombre nuevo, que de pronto lo teníamos, pero teníamos la contradicción a diario. Y algunos hacían cargo, otros no, algunos nos dimos cuenta, algunos no nos dimos cuenta. Pero fuimos a la militancia por un programa, por una organización y por dar la vida en los 70. No era morir, era una idea de absoluto sentido y compromiso con lo que yo quiero. Yo militaba 24 horas al día, entraba a fábrica a las 6 de la mañana, salía de fábrica a las 6 de la tarde, 7 menos cuarto, entraba al colegio, salía a las 11 menos cuarto, a las 12 tenía reunión de célula. Era enloquecedor, quizás para algunos, era la vida misma.
Lo hacíamos por decisión, era una elección y estábamos convencidos que era el camino y queríamos ganar. Nunca quisimos perder, nunca quisimos morir. Entonces, en esta época en donde el imaginario, lo subjetivo, la cosa culturalista domina mucho sobre las miradas del por qué las organizaciones actuaban como actuaban, ya sea por cultura, por el imaginario, la idea del sacrificio, la muerte heroica, la vida plena. Nada de eso es cierto. Y en todo caso pudo haber sido cierto para algunas personas que se sentían felices con una 45 en la mano. La mayoría no. De hecho, entre el año 73 y el año 76, sobre un total de aproximadamente 3.000 acciones armadas, el 81,2% no causaron víctimas, ni propias ni ajenas. ¿Dónde está el sacrificio? ¿Dónde está la seducción por la muerte? ¿Dónde está la idea del peligro? ¿Dónde está la idea, esa adrenalina por la muerte? No, no está. ¿Puede haber una idea de inmolación, lo que vos decías, con la teoría de los dos demonios? No lo sé. La verdad que no lo sé, digamos. Habría que profundizar un poco. Sí, salto inmediatamente cuando se habla en términos subjetivos, cuando nosotros tenemos 150 años de historia sobre nuestras espaldas. Puede haber elementos subjetivos, imaginarios, etcétera, en cada uno de los militares. ¿Y dónde no? ¿Dónde no? Si uno lee las necrológicas, por así llamarlo, de la izquierda armada o del peronismo armado con sus militantes, son exactamente casi iguales a las necrológicas de los fascistas con Darwin Passaponti en la década del 40. Sí, la idea de la muerte, de recuperar las armas del compañero caído, no es privativo ni del marxismo, ni del anarquismo, ni del peronismo revolucionario. Lo vamos a encontrar en la historia de la humanidad, en todos los sectores, en todas las organizaciones, en todas las culturas, en todas las clases, en todas las épocas. Ahora, ¿esos son los motores que nos llevan a militar con o sin armas? Más bien que no. ¿Puede haber alguno que se excite por tener un arma en la mano? Y sí, yo qué sé. Ninguna organización revolucionaria es, puede ser excluyente de eso. Ahora, el motor real de todos movimientos sociales, políticos, de masas, ¿qué tiene que ver con eso? Hay que estar atentos porque es la mirada más demonizadora y más despolitizadora que hay sobre la militancia revolucionaria. Si hablamos de militancia, hablamos de ideología, de programas, de organizaciones, de proyectos políticos. De imaginarios podemos hablar en todos los ámbitos de la vida. ¿Sí? El elemento que quería introducir, ya que Rubén habló de toda una etapa que se desconoce y demás, lo central de discutir estas cosas y de pensarlas porque se repiten de manera recurrente en la historia nacional. Una de las cosas que separa a Duhalde del Vasco Bengoechea es el tema de la burocracia. Una de las cosas que separa al marxismo o a la militancia marxista clásica de la militancia peronista más radicalizada, o a un sector por lo menos, es el tema de la burocracia. Para el Vasco Bengoechea, la burocracia es la correa de transmisión directa del capital y los trabajadores. Son, por antonomasia, la traición. Para Cook, no. Cook dice, los burócratas... Discúlpame, ¿burocracia sindical estás hablando? Burocracia sindical. ¿Los burócratas nos representan? Por supuesto que no. No representan los intereses genuinos de los trabajadores.
pero es innegable que representan a los trabajadores en el nivel de chatura política que tienen en este momento, y son sus dirigentes naturales. Entonces, Duhalde va a tener una posición similar, y en vez de oponerse radicalmente a la burocracia, como va a ser Cook, como va a ser el Vasco Bengoechea, o como va a ser luego el MRP de Rearte, que va a ser la gran campaña contra el bandorismo, tienen la política es posible incidir sobre ellos. Y hasta un burócrata sindical en un determinado momento puede ser un aliciente para algún tipo de lucha. Esto se da sobre todo en un debate sobre Bandor, en donde está la idea, fuerza, de que Bandor es el traidor a la clase obrera, pero muchos se olvidan de que en el año 59 Fidel Castro viene a la Argentina y quien lo pasea por Buenos Aires es Bandor. Y también se olvidan que en el año 63 hay un congreso de la Central de Trabajadores Cubanos, la Central Única de Trabajadores, la CUT-R, Central Única de Trabajadores Revolucionarios, donde si uno ve las fotos se cae de espaldas. Están todos con armas en La Habana, con cuchillos, alguno que otro con un arma de puño. Está Bandor, y el comentario del Che es: qué extraordinario dirigente. Esto se conoce poco. ¿Quién lo cuenta? Zenén González, que está en esa reunión. Entonces, para algunos, Bandor puede ser un traidor, nos va a cagar de seguro, pero quizás no ahora. Porque Bandor en el 58-59 organiza unas huelgas metalúrgicas extraordinarias. Entonces veamos. Acá se da una discusión tremenda entre Walsh y Duhalde. Duhalde, inmediatamente después de la desaparición, el 22 de agosto del 63 de Felipe Vallese, hay un movimiento por la aparición de Felipe Vallese impresionante. La UOM congela. Un año y medio después sale un libro de la UOM, del bandorismo, sobre Felipe Vallese. ¿Quién lo escribe? Duhalde y Ortega Peña. Walsh se vuelve loco, sí. Nos acaban de avisar los dueños de casa que nos tenemos que ir a las 8. Ah. O sea, o sea, mientras Gabriel habla, nosotros le vamos a pedir amablemente que pasen esta canasta y colaboren lo que puedan. Bien. Con nosotros, y le pedimos disculpas que queríamos ir hasta las 21. Bueno, Walsh llega a decir: ojo con Duhalde y Ortega, a ver si Bandor nos mete gente. Pero Duhalde y Ortega lo que creen es que todavía pueden tener incidencia en Bandor. En el año 66, dictadura de Onganía, Bandor asiste a la asunción de Onganía. Chau, queda definido. Esas relaciones, esos debates sobre el carácter de la burocracia, por ejemplo, es un debate sobre qué hacer el aquí y ahora en el sindicato y en la fábrica. Algo que la canonización de grandes propuestas, revolución, no tiene llegada a la base misma, en el momento mismo. Esa cosa de realismo político, si se quiere, que aporta el peronismo a la izquierda es extraordinario. Hay que debatirlo, porque pasa hoy. Pasa hoy. Bueno, no sé si alguien, lamento, yo cifraba mis expectativas. Claro, se ponía caliente. Pero bueno, lamento. ¿Quieres cerrar con algo? Que sea... No, vamos a comer pizza. No, gracias. Yo la verdad que lamento no poder profundizar porque la idea era hablar lo menos posible, pero... Sí, no, si alguien tiene alguna pregunta... Sí, si alguien tiene algo... Bueno, vale, en la cara, pero la cuestión es que nos avisaron recién que a las 20 tendríamos que ir cerrando. Todavía falta la parte importante que es la venta del libro. No sé, si alguien quiere preguntar algo, decir algo...
Sí, hay 15 minutos. Ah, bueno. Está 15 minutos. Dale. Tenemos 15 minutos. Si alguien quiere, dale. Se te apagó la filmación, se acabó el Dale. Disculpame, una pregunta corta. Yo soy un viejo militante, empecé a militar en 1900. O sea, viví esa etapa, aunque sea. Sí, creo que la época más post-cordobazo. A Ortega Peña y Duarte yo los hacía del peronismo de base. O sea, no conocía el grupo PROA. Vos decís que estaban en el grupo PROA. ¿Y vos estabas ahí? Sí. No, yo no estaba ahí, bueno. yo estaba en otro lado. ¿Qué relación había? Y te soy honesto, a mí una de las cosas que me llaman, claro, ahora, ¿no? En los 70 yo estaba en otro lado y siempre estuve en ese lado, pero no me hubiese gustado en absoluto estar en el PROA. Me pareció uno de los sectores más lúcidos. La experiencia de Duhalde y Ortega con Bandor le cerró completamente las puertas a la FAP. De hecho, en el Congreso de la FAP, en el año 74, en la Federación de Vox, lo pararon a Ortega y a Duhalde en la puerta, casi los cagan a trompadas y le dicen: no queremos bandoristas acá. No nos olvidemos que en esa época a Duhalde y a Ortega Peña, es genial, ¿no? Porque después Ortega Peña es amado por todo el mundo, ¿no? Es fantástico, lo llamaban Rómulo y Remo, ¿no? Porque decían que mamaban de la loba Bandor. No sabía eso. Después sí, Duhalde y el PROA tuvo acercamientos importantes con el FRP de Armando Jaime, y con el MR17 y con desprendimientos pequeños de otras organizaciones, pero la FAP le cerró las puertas en la cara en la Federación de Vox. Bueno, antes de que se vayan todos, queríamos decirle una cosa. Primero, un aplauso por Gabriel.